El usuario Axel Loza de TikTok es un productor que se dedica a compartir su música, pero últimamente le comenzarían a ocurrir cosas extrañas en su estudio mientras grababa para sus seguidores. Hey, ¿qué onda, chamacos? ¿Cómo están? Ok, no. Hey, ¿qué onda, chamacos? Aquí Axel Loza, su productor de confianza. Hoy vamos a hablar sobre Hello Kitty Remix, que acaba de salir hace muy poco tiempo, en el cual vemos la remontada de J Balvin. Ya sabemos que J Balvin no ha estado sacando buen material, y creo que precisamente quiso aprovecharse de esta ola que tiene el reggaetón mexa, y pues se montó al remix junto con Jerry Mois, el Bogueto, el Malilla. Entonces yo creo que está... Güey, ya no mames, güey. Cabrón, no mames. No mames, Teo, no mames, güey. No mames, güey. Mientras se encontraba grabando en su estudio, algo curioso pasa. La puerta de la habitación es tocada fuertemente, haciendo que Axel entre en una situación de alerta. Él sale de la habitación y queda impactado al no encontrarse con nadie. Días después, Axel actualizaría lo que está ocurriendo. Axel nos cuenta en la descripción del video que lleva tiempo sin subir actualización, que habló a las autoridades y que llegaron oficiales a su estudio, sacando las cosas y que vendrían ciencias forenses, que llegaron dos personas muy jóvenes que se veían inexpertos y que estaba confundido con todo lo que estaba ocurriendo. Días después, nos compartiría un video donde experimentaría algo extraño dentro de un baño en su universidad. Nuevamente quiero que vean, estoy ahorita en el baño de la universidad. Pero el pedo ahorita es que acabo de terminar de hacer el baño y pues estaba todo normal. Pero ahorita están ruidos raros y se está tocando la puerta, pero quiero que vean que pues no hay nada. Vean, ahí está mi reflejo, pero vean de este lado, pues aquí no hay nada, vean. Acá tampoco, vean. Aquí tampoco hay nada. Aquí pues tampoco, vean. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero vean, hoy. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No hay nada.
Como si no fuese suficiente con escuchar esos extraños ruidos de los golpes, vemos un extraño rostro aparecer de repente en un cubículo que estaba claramente vacío. El hecho sucede rápido, pero aún así es perceptible para el ojo humano. Pero luego de publicar el video, Alex se da cuenta de lo ocurrido. Todo esto parece sacado de una película de terror. Hasta día de hoy no hay más actualizaciones, pero si quieres que siga con este caso en el futuro, házmelo saber en los comentarios y con un buen like. El siguiente caso es realmente extraño y proviene de Jaylin Love, quien aún no tiene idea de lo que fue captado. Está extremadamente inquieta por este metraje. Afirma que nadie más había estado en la casa, excepto sus dos hermanas que se ven en la cámara y acababan de regresar de algún lugar alrededor de las 10 de la noche, cuando la cámara de seguridad dentro de su sala de estar grabó lo siguiente. Ahora vale la pena señalar que esta no es la primera vez que ocurre algo aterrador. Solo unas semanas antes de este incidente, alguien irrumpió en su casa. Es por esta razón que configuraron cámaras alrededor de su casa en caso de que volviera a suceder. Pero esta vez parece que se captó algo más que un ladrón. En el video se puede ver que las hermanas dejan la puerta principal abierta para que Jaylin, que aún estaba saliendo del auto, llegase. Jaylin se toma su tiempo para venir y fue entonces que ocurrió lo que vemos en cámara. Detrás de la puerta se puede ver una figura extraña y oscura estar parada como acechando a las chicas, pero claramente no se ve a nadie antes de que abra la puerta, pero luego de que la abren, simplemente está allí y luego desaparece. Entonces, ¿qué crees tú que sea esto? Ahora el siguiente video fue publicado en un foro de Reddit. Según la persona que lo compartió, dice que lo encontró en las redes sociales con poco o nada de contexto. En el video podemos ver una persona que estaba en una sala de espera de una clínica o de un hospital. La persona que tomó esto parece haber estado esperando aquí sin nadie alrededor, lo que vuelve el metraje aún más perturbador cuando se captó esto. De alguna manera, aparece una sombra sin más nadie en todo el espacio. Está totalmente desprovisto de apariencia, pero extrañamente hay una silueta. Parece como si la sombra hubiese sido proyectada por alguna figura fuera de la cámara, pero cuando la persona que graba hace un movimiento panorámico para mostrar todo el espacio, no hay ninguna persona u objeto como la sombra en la pared. No hay nada, solo esa sombra en la pared que solo desaparece antes de reaparecer de nuevo. Esta sombra es realmente extraña
que a muchos usuarios en Reddit los ha dejado perturbados y llenos de preguntas. Pero si tú tienes alguna explicación lógica para esto, házmelo saber en los comentarios. El video que estás por ver es de una mujer que estaba parada en la puerta de su casa durante una tormenta eléctrica cuando se percata de algo muy inusual. De hecho, ella quedó conmocionada después de tener una vista clara de lo que estaba viendo. Please tell me y'all see this. Just watch. Watch straight out into that yard. Look, you see it? Look. And it happens again. Look. Look. See? Man, I'm telling you right now. Ignore my dogs. But look, man, I think it's time to move. Sé que es difícil de ver a simple vista, pero con algunas ediciones se hace evidente que algo había aparecido. Es como si hay alguien o algo con vestido blanco. Muchos en los comentarios afirman que puede ser un espíritu de una mujer y otros les recuerda a la Llorona. Pero dime, tú viendo bien la imagen, ¿qué podría ser esto? Alrededor de las 9 de la noche de un viernes, dos hermanas se estaban preparando para dormir. Durante este tiempo, su madre había salido a pasear al perro, como lo hace todas las noches. Pero mientras ambas hermanas estaban solas en la casa, sucede algo que las deja extremadamente inquietas. La madre publicaría el video en Reddit con la esperanza de que alguien le explicara las imágenes. Ella y sus hijas viven en una casa que, según ella, podría estar embrujada, ya que a menudo ocurren cosas que ella no puede explicar. Es entonces que decidió instalar las cámaras de seguridad en su casa, y fue entonces que una noche cuando no estaba, ocurrió esto. Fue después de ver el video que la madre supo que había algo paranormal ocurriendo. Al principio, una de sus hijas ve algo que la aterroriza más allá de lo imaginable. Según ella, había visto lo que parecía una figura alta parada dentro de la habitación principal. Y su otra hija afirma todo esto, ya que ella también había visto algo dentro de la habitación. No se sabe más al respecto de este clip ni de la madre y las niñas. Esperemos que alguien en los comentarios pueda explicarnos qué es lo que piensan que ocurrió aquí.
Para cerrar este video, quise traerles 3 metrajes sumamente extraños e inexplicables. El primer clip, veremos una carrera de gimnasio. Lo que ocurre en él ha dejado a muchos internautas preguntándose, ¿qué diablos pasó? Podemos ver a varias personas compitiendo en la carrera, pero te fijaste que hay un corredor que sale de la nada. Analizando bien el video, no podríamos decir que se trate de un fallo de la cámara. Podemos ver cómo viene la carrera y este chico no aparece en ella. Simplemente aparece de la nada en la pista de carrera. Vuelve a ver el video cuantas veces quieras. Y dime en los comentarios si tienes alguna explicación lógica para esto. El siguiente video fue publicado en la cuenta de YouTube Kale News. El clip muestra una escena que se desarrolla en una cocina comercial. Parece como si los objetos desafiaran la gravedad, con ollas y sartenes levitando como si alguna fuerza, como si fueran manejados por alguna extraña fuerza invisible. El portador de la cámara observa con incredulidad. Algunos comentaristas piensan que es un encuentro genuino de un evento paranormal. Sin embargo, piensan que es algo exagerado. Pero, ¿qué crees tú? ¿Este video es real o es un montaje? Te lo dejo a tu criterio. El clip que estás por ver es sumamente extraño y perturbador, y poco o nada se sabe del origen de este. Solo que ocurre en una iglesia mientras un sacerdote pasa con un crucifijo a la feligresía y una cámara captó un momento realmente aterrador. El rostro de las mujeres que están en la banca parece cambiar conforme el crucifijo es acercado a ellas. Muchos comentaristas especulan que estas mujeres están poseídas y que al tener al sacerdote cerca con el crucifijo, dejaron salir sus verdaderos rostros demoníacos. Otros también piensan que esto está elaborado por alguna inteligencia artificial, ya que los rostros se ven algo extraños y muy bien elaborados para ser reales, pero aún así afirman que es aterrador. Velo de nuevo y dime, ¿qué es lo que crees tú? Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse. Allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.